Bien, primero comenzamos la sesión visualizando el pretest y como tal hasta el momento tengo unas 12 respuestas y espero que en el inicio o cuando siga la sesión se puedan aumentar más personas y así llenar a las 12 respuestas que hasta el momento se han respondido, ¿ok? Ahora vamos a iniciar con la clase. Bien, se logra visualizar. Pueden confirmarme con una reacción, por favor. Bien, gracias. Ya, comenzamos. Bien, chicos, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego y en la sesión de hoy día vamos a hacer el nitrógeno, que vendría a ser su clase teórica de la semana 5, solo que acá me confundí. Y bien, vamos a comenzar, ¿ok? A ver, primero. Si hablamos del nitrógeno, primero nos remontamos a su etimología y luego pasamos a generalidades. Su etimología, la palabra nitrógeno está formada por nitrón y por geno. Nitrón por una parte significa nitrato y geno por otra parte significa generador. Entonces esto vendría a ser el generador de ácido nítrico. Y eso es dicho por Lavoisier y por Laplace. Acá podemos apreciar a Lavoisier y esto es dicho en 1790. En sus generalidades, el nitrógeno es un importante constituyente de aminoácidos, ya que por su parte genera proteínas, ácidos nucleicos, amidas, interviene en la división celular y los organismos no pueden captar el nitrógeno atmosférico y se utiliza una pequeña parte que está en el suelo. En esta parte, los organismos vivos como tal, los animales, nosotros, no podemos captar el nitrógeno atmosférico. Sin embargo, hay bacterias que sí pueden captar. Entonces, esto es importante recalcarlo, ya que creo que esto les pregunté en su pretest y les dije organismos, o bueno, o creo que les pregunté si los humanos pueden captar el nitrógeno atmosférico, lo cual es totalmente falso. ¿Ok? Bien. Esta tablita, hasta donde he visto, creo que lo hemos hecho en casi todas las clases y me gustaría que lo repasen mucho porque si está en todas las sesiones es porque debe ser muy importante. Acá les voy a hablar de la distribución del nitrógeno en el planeta, universo y organismo. En la composición del universo se encuentra el N en un 0,042. En la composición del cuerpo humano es en 1,4. Es el cuarto más abundante en todo el cuerpo. Y en todo lo demás, el nitrógeno se encuentra en menos de 0,1 como tal. Entonces, en el planeta se encuentra en menos de 0,1 como tal, pero el nitrógeno atmosférico se encuentra en un 78%. Esto se los voy a explicar luego, ¿ok? De esta parte, ¿cómo les podrían preguntar? No les van a preguntar como tal, o no creo que les pregunten, el nitrógeno en cuánto se encuentra y les ponen todos esos valores. No, no, no creo eso. Si les pueden preguntar em, entre carbono, oxígeno, hidrógeno y el nitrógeno, ¿cuál es el que menor porcentaje tiene en el cuerpo humano? Entonces ahí pueden marcar el nitrógeno y todo eso. O en preguntas de verdadero y falso, como siempre les menciono en todas las sesiones, chicos. A ver, bien. Ahora, el nitrógeno. Su número atómico, como podemos ver acá, es 7. Tiene una estructura cristalina de forma hexagonal. Es un no metal. Se caracteriza por ser inodoro, incoloro e insípido. En la tabla periódica se encuentra en el periodo 2 del grupo 5A. Se le encuentra de manera natural en su forma molecular. El N2, el N2 como gas constituye el 78% del gas atmosférico. Este es el gas que más abunda en la atmósfera. Luego sigue el oxígeno y luego siguen otros elementos. O también pueden ser moléculas, ¿no? Su configuración viene a ser 1s2, 2s2, 2p3. En sí, básicamente se basan en el 2p3 porque acá llegaría a completar sus electrones o su número atómico. 2, 2, 3 suma igual a 7. Ok. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O podemos pasar a la siguiente? Bueno, creo que todo está bien. Mm, yo. Ahora.
Si les hablamos de isótopos del nitrógeno, encontramos, bueno, en sí hay varios, pero en sí nos concentramos en tres como tal. El N14, que vendría a ser el fijo fijo, ya que es el más abundante y es estable, ¿no? Con 7 neutrones y 7 protones, y 7 protones por su parte. Se halla en un 99,634%. Luego tenemos al N15, que también es estable, sin embargo no es el más abundante. Y acá pasa que tiene 8 neutrones y 7 protones. Se encuentra en un 0,366%. Y tenemos al N13 y otros 9 que no nos especifican, pero que todos estos son inestables. Tienen una corta duración y duran de segundos a 9 minutos como tal. Acá les pregunté en su pretest acerca de los isótopos. Es importante que sepan que el N14 es el más abundante y estable, ¿ok? Acá esta tabla lo encontré en sus PPTs y acá también se repite lo mismo que les dije, ¿no? En la serie química se encuentra en el grupo de los no metales, se encuentra en el grupo 15, periodo 2, en el bloque P. Su masa atómica viene a ser de 14, su configuración electrónica ya les mencioné. Los electrones por nivel podrían ser 2 o 5, la electronegatividad 3,04 según Pauling, su radio atómico de 56 pm y su radio covalente de 75 pm. Hasta ahí todo bien. Bien, ahora voy a explicar ese ciclo del nitrógeno. A ver, primero. ¿De dónde podemos comenzar? Bien, el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera es fijado por bacterias como tal. Esto pasa por procesos de amonificación por bacterias y hongos a amonio. Es importante no confundir amonio con amoníaco. Eso se los voy a repetir después. Y bien, esto pasa por nitrificación a bacterias, a NO2, que viene a ser nitrato. Este pasa por otra vez nitrificación a nitrito, que es el NO3, y pasa por desnitrificación por bacterias a volver a ser gas nitrógeno en la atmósfera. No solo esto como tal, cuando se fija el nitrógeno por bacterias, este también puede pasar a las redes tróficas terrestres o puede hallarse en el agua dulce y estos como tal pueden convertirse en desechos nitrogenados en el suelo y pasa a la misma fase de amonificación. Por otro lado, tenemos a los fertilizantes, que se pasaría a las redes tróficas marinas, se da el mismo proceso de nitrificación y pasa por desnitrificación y vuelve al ciclo del nitrógeno como tal. Entonces, acá más que todo, se va a basar en el gas nitrógeno en la atmósfera, ya que puede actuar sobre fertilizantes, puede actuar por sí solo con bacterias que lo fijan y pasa por todo un proceso como tal. Acá les voy a explicar, o bueno, más luego les voy a explicar lo que es la monificación, la nitrificación y desnitrificación, que son conceptos muy importantes, que yo me acuerdo que me preguntaron uno de estos como tal. A ver, pasamos con el siguiente. No. Bien, acá tenemos otro siglo como tal. Tenemos por ejemplo, tenemos las tormentas eléctricas. ¿Qué pasa con esto? De que esos pueden expulsar lo que es el amonio y lo que es el nitrato, y estos se fijan de tal manera que viene a ser la fijación biológica o la fijación antropogénica. Si hablamos de fijación biológica, este pasaría por nitrificación a el nitrato y este pasaría a las aguas subterráneas. En la fijación antropogénica, las aguas residuales pasan a descomponerse, se pasa a mineralización, amonio, nitrificación y finalmente en nitrito. Todos terminan en nitrito para luego ser desnitrificados. Eso es importante que lo recuerden. Y de las aguas subterráneas pasaría procedentemente a formar parte del nitrógeno atmosférico, de las tormentas eléctricas, etcétera. Entonces, ¿qué encontramos acá? También por su parte las plantas, los animales, cuando tiran, o bueno, cuando desechan su excremento, este, esto pasa a descomponerse, a mineralizarse por su parte también, y al final pasa todo el proceso para llegar a ser lo que es una tormenta eléctrica o el nitrógeno atmosférico. Bien. Ahora, a partir de acá sí necesito que me presten mucha atención. La fijación del nitrógeno. Tenemos la biológica como tal, en donde el nitrógeno atmosférico se fija en las plantas con participación de cianobacterias fotosintéticas. Les voy a preguntar como tal todo esto y les pueden poner esta parte en vacío para que marquen la respuesta. Entonces,
El nitrógeno atmosférico se fija mediante las cianobacterias fotosintéticas, en donde las acuáticas se encuentran en mayor porcentaje en todo el planeta. Encontramos al Rhizobium y al Azotobacter. El Rhizobium es el simbionte en leguminosas y el Azotobacter es la bacteria de vida libre en ecosistemas terrestres. Recuerden que acá les subrayo siempre, o tanto como con la rayita o como de color, lo que yo considero bastante importante. El nitrógeno se convierte en amoníaco, NH3, o nitratos, NO3. Estos viven en las raíces de las plantas. Es fijado por las bacterias, que vienen a ser 200 millones de toneladas por año. Acá es importante saber que la nitrogenasa solo actúa en condición anaeróbica. ¿Qué quiere decir anaeróbica? Que es cuando no tiene oxígeno, cuando no tiene como tal gas o aire para funcionar. Bien, acá raíces. Esto también les pregunté y yo me acuerdo que me preguntaron eso en mi examen acerca de en qué parte de la planta se da o bueno, en qué parte de la planta se absorbe el nitrógeno y yo no me acuerdo la verdad. Entonces, por eso prefiero que ustedes se acuerdan, si es que les preguntan. ¿Ok? Bien, ahora les mencioné de la fijación biológica dada por bacterias, hongos y cianobacterias, que fijan el nitrógeno atmosférico para llevar a cabo sus funciones. La fijación ambiental, en donde encontramos la acción volcánica, encontramos los relámpagos, esos rompen el nitrógeno molecular, el que se combina con moléculas de aire. La fijación industrial, que bueno, esto es más que todo industrial es que lo genera alguna industria, entonces es la fabricación de fertilizantes, lo cual es de preocupación ambiental y mundial como tal, ¿ok? Si les preguntan qué fijación es la que preocupa ambientalmente, vendría a ser la fijación industrial por los fertilizantes. Y bien. Pasamos con la nitrificación. Acá sí les voy a dibujar para que no pierdan la ilación de esto. A ver, no, de amarillo no, porque... Ya, bien. Primero, encontramos a una plantita. ¿Cómo dibujo una planta? Ya. Bueno, no se ve esto. Ya, encontramos una plantita. eh, la tenemos como tal. Y de esto en sus raíces, como tal, como vendría a ser esto debajo de la tierra, acá se encuentran sus raíces. Entonces, las raíces absorben lo que viene a ser el nitrógeno atmosférico, bien, en formas de nitrato y amonio como tal. Acá el amonio, a ver, pluma, ya. El NH4 vendría a ser lo que es el ion amonio y el amoníaco NH3. Ok, en su examen les pueden preguntar, o bueno, o no les pueden preguntar, pero pueden confundir las palabras entre amonio y amoníaco, entonces por eso es importante de que se lo memoricen. Bien, acá qué pasa, sigo con la explicación. A ver, el amonio, que es absorbido o que es fijado, como tal es convertido a nitrato, entonces pasa de un NH4 a un NO3. Ujú. Gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser la nitrificación. ¿Ya? Entonces, esto depende de la temperatura del suelo. Porque mientras, cuando la temperatura es menor a 10 grados Celsius y su pH es 5,5 a 6,5, el proceso se completa entre 2 a 4 semanas. Entonces, en preguntas de verdadero y falso, la nitrificación depende de la temperatura del suelo, vendría a ser verdadero. La nitrificación le entrega energía a las bacterias como tal. A ver, mm, de este proceso a una bacteria como que se llena de energía, no de ATP como tal, pero se llena de energía para seguir dando este proceso, ¿no? Y las bacterias del suelo, Nitrosomona y Nitrococcus, convierten el NH4 en NO2, que viene a ser nitrato, y el Nitrobacter oxida el NO2 en NO3. El Nitrobacter no lo voy a tocar mucho, pero es importante que lo sepan también, ¿ok? ¿Cuál es la bacteria encargada de oxidar el NO2 en NO3? El Nitrobacter. A ver, el siguiente. La amonificación. La amonificación se encarga de transformar compuestos nitrogenados presentes tanto en restos y excrementos de los seres vivos en amoníaco y amonio.
¿ok? Existen bacterias y hongos amonificadores. La mayoría del nitrógeno que se absorbe se convierte en nitrógeno orgánico reciclado. Bien, entonces, bien, la mineralización. Si les preguntan qué viene a ser la mineralización, viene a ser la amonificación juntada con con la nitrificación. Entonces, si no estoy mal, les pregunto esa parte también. En conjunto con la amonificación, la nitrificación forma parte del proceso de la mineralización. ¿Ok? La amonificación viene a ser la descomposición completa de la materia orgánica, liberando compuestos nitrogenados disponibles para las plantas. Había una explicación más breve de esto, pero me gusta, pero bueno, o sea, siempre me gusta explicarles más a fondo esto. A ver. ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre nitrificación, amonificación, mineralización o algo para que mm, pueda responder? Bien, creo que nada es el momento. Entonces, bien, ya les mencioné nitrificación y amonificación. Acá podemos verlo. El nitrógeno atmosférico pasa por las plantas en donde absorben, ¿no? Mediante bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Entonces, ¿qué pasa? De que esas se convierten, o el paso de bacterias de nitrógeno a amonio vendría a ser amonificación, y el paso de el amonio a nitrito vendría a ser nitrificación. ¿Ok? De N2 a amonio, amonificación. De amonio a nitrito, nitrificación. Bien, estas mediante bacterias nitrificantes también pasan a ser nitrato. Bueno, de nitrito a nitrato. Y estas por bacterias desnitrificantes pasa a ser nitrógeno atmosférico. Acá también pasa lo mismo con plantas que tampoco absorben el nitrógeno, en donde existen descomponedores que también pasan a ser amonio directamente. Ok, acá también pues esta parte, por si les preguntan lo de las bacterias. La nitrosomona se encarga de pasar el amoníaco a nitrito, y el nitrobacter pasa de nitrito a nitrato. Ok, eso sí, esto es bastante importante, la verdad. Creo que preguntaron también. Yo en nitrógeno, que recuerden, no lo hice tan bien. A ver, pero ya. Es importante que sepan nitrosomona. A ver, ya. Nitrosomona y nitrobacter. Nitrosomona pasó de amoníaco a nitrito, y nitrobacter es el paso de nitrito a nitrato. Es un juego de palabras, pero al final, si lo entienden, perfecto. Bien, ahora, si es que no les aparece la alternativa de amonio a nitrito, como tal como viene a ser la nitrificación, y podrían marcar la alternativa que viene a ser nitrosación. Usualmente en el examen suelen jugar con esas palabras, entonces, si les aparece nitrificación, marquen eso de una, pero si no les aparece amonio a nitrito, nitrosación, y de nitrito a nitrato, nitratación. ¿Ok? Y este periodo dura de 1 a 8 días, también acuérdense eso, que también lo voy a resaltar. A ver, ya. Asimilación. ¿Qué viene a ser la asimilación? Las plantas absorben a través de sus raíces el nitrato o el amoníaco, o productos del proceso de fijación o de nitrificación. ¿Qué pasa? Que luego estas moléculas son incorporadas para generar proteínas y los ácidos nucleicos de las plantas. Cuando los animales consumen los tejidos de plantas, también asimilan nitrógeno y asimilan a compuestos. Esto no es que, como tal, como les mencioné al principio, a ver un segundo. Como les mencioné al principio, a ver, los organismos no pueden captar, pero sin embargo sí no pueden captar, pero se puede dar el caso en el que como tal comen, como les mencionan acá, cuando consumen los tejidos de plantas, pueden asimilar el nitrógeno y asimilan compuestos como tal. Entonces no confundan la palabra captar, que viene a ser como la radiación más o menos del nitrógeno, con poder consumir esos tejidos y que los podamos asimilar.
Si les hablamos de desnitrificación, este tiene una importancia ecológica, mantiene la potabilidad de las de agua dulces mediante elevadas concentraciones de iones de nitrato. Acá encontramos a la bacteria desnitrificadora Pseudomonas y Bacillus, invierte en la acción fijadora y nitrificadora, donde devuelven el nitrógeno, transformando el nitrato en nitrógeno atmosférico como tal. A ver. Ahora, desnitrificación también se encarga, o bueno, es la oxidación anaerobia del amonio por parte de las bacterias. Se producen intermediarios muy tóxicos y por eso este proceso tiene lugar en unas vacuolas llamadas anomoxomas de una membrana muy densa. En acá se encuentran las vacuolas anomoxomas, en donde, bueno, eso se produce la desnitrificación, ¿no? Bien, este es un proceso muy beneficioso en el tratamiento anaeróbico de aguas residuales. También es importante saber eso. A ver, ahora acá. Este, Nitrificación, ya saben que viene a ser el paso de amonio a nitrato y desnitrificación de nitrato a nitrógeno. Pasa a ser un ciclo, ¿no? Como tal, porque de acá se vendría a captar a las plantas, viene a ser amonio otra vez y todo eso. Ok. Ujú. A ver. Inmovilización. Inmovilización es contrario a la nitrificación, por medio de cual las formas inorgánicas, que son el amonio y nitrato, son convertidas a nitrógeno orgánico. O sea que, ¿qué pasa acá? De que no llega a completarse el proceso de nitrificación. Y a ver, por ejemplo, acá tenemos ya, como les expliqué, pasa de, no, con esto no se ve. Ya. Cuando tenemos el NH4 pasaría a ser NO3 y de este pasa a ser. No pasa a ser, claro, claro, pasa a ser NO2. Y antes de que se complete este proceso, ¿qué pasa con la inmovilización? De que se queda solo acá y de acá pasa a ser directamente el nitrógeno atmosférico. ¿Ok? Entonces ya no pasa a esta parte y ya no habría desnitrificación, por lo tanto. ¿Ok? Hasta acá, todo bien. Bien, ahora las aminas de importancia biológica. Acá ya vamos a tocar más lo que viene a ser el nitrógeno como tal. Acá podemos hablar de las proteínas que son amidas de cadena larga. Esto les voy a explicar con un gráfico luego. Bien, en las proteínas, al grupo amida se le llama enlace peptídico y la urea es uno de los productos terminales más importantes del metabolismo del nitrógeno en animales y seres humanos. Acá con el enlace peptídico, ¿a qué me refiero? Acá tenemos una proteína como tal, Esta, este no es su estructura química, pero es para que tengan una idea. El enlace que los une viene a ser el enlace peptídico, como les mencionan ahí. Entonces, esto lo van a ver en sus clases de lo que viene del ciclo. Ok. También hay enlace para lo que viene a ser lo que viene a ser los lípidos y los ácidos nucleicos. Acá, aminas de importancia biológica, también encontramos a la dopamina como un neurotransmisor. A ver, como un neurotransmisor, la epinefrina como una hormona adrenal, al L-triptófano como un aminoácido, a la piperacina que mata a los gusanos intestinales, al ácido nicotínico como, bueno, es una vitamina, ¿no? Como tal, a la pirodicina que viene a formar parte de la vitamina B6, a la histamina que dilata los vasos sanguíneos. Acá, el más importante yo diría, o que les pueden preguntar, la dopamina en una pregunta de verdadero y falso, si la dopamina es un neurotransmisor, es verdadero. A ver. El óxido nítrico, no confundan el NO3 o NO2 con el ácido nítrico, ¿ok? El óxido nítrico, mejor dicho. El óxido nítrico solo viene a ser ON o NO, no importa cómo esté, ¿ok? Esto no tiene ningún número como tal. A ver, el óxido nítrico es generado por células de mamíferos. El tiempo de vida media, como les expliqué en la anterior clase, viene a ser de 3 a 5 segundos. Es el regulador clave de las funciones cardiovasculares, metabólicas, de neurotransmisión, inmunidad, etcétera. Este viene a ser un sustrato del aminoácido arginina eh, tiene un rol muy importante en la vasculatura. Cumple un papel homeostático importante, regula el flujo sanguíneo tisular,
controla la remodelación vascular y protege el endotelio contra la agregación plaquetaria y la adhesión de leucocitos. Es importante en la acción macrofágica también. Mm, no sé si entienden el concepto macrofágico, pero en sí es cuando una célula este, incorpora nuevos organismos a este mismo mediante un proceso de comerlos como tal. Entonces, un macrófago sería como una célula que incorpora organismos a sí mismo. ¿Ok? Los efectos del nitrógeno sobre la salud. Como nitrito en el organismo puede combinarse con la hemoglobina, impidiendo el transporte el oxígeno. Entonces, un efecto del el nitrógeno que puede impedir el transporte del O2. Los nitritos y nitratos pueden producir nitrosaminas, compuestos considerados cancerígenos. La nitrosamina viene a ser un compuesto cancerígeno verdadero. Bien, son indicadores de ITU en el examen de orina, como les mencioné, un ejemplo la urea. El nitrato afecta el funcionamiento de la glándula tiroidea y afecta el almacenamiento de la vitamina A. Los altos niveles de nitrógeno atmosférico se asocian con la producción de lluvia ácida en forma de ácido nítrico y contribuyen al efecto verdadero en forma de óxido nitroso. Todo esto es muy importante. Eh, por ejemplo, en el efecto invernadero, ¿qué forma el nitrógeno actúa? El ácido nítrico, óxido nitroso, nitrato, amonio, amoníaco, óxido nitroso, ¿ok? Y también de la lluvia ácida como tal, ácido nítrico. En conclusiones, se podría dar que el nitrógeno es esencial porque forma parte de los aminoácidos y los ácidos nucleicos. O bien, otros que las bacterias juegan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno. ¿A qué me refiero con aminoácidos y ácidos nucleicos? ¿Saben la estructura de una proteína? A ver, se los voy a dibujar acá. Este viene a ser un carbono, este viene a ser su hidrógeno, tiene su radical. No es un radical libre, por si acaso es un radical normal. Acá tiene su grupo no, su grupo de ácido carboxílico y acá viene a tener su amino, ¿no? Entonces, al momento de tener un nitrógeno, este ya forma parte del aminoácido. Y cuando me referí al enlace peptídico, ya, como esta es una proteína, este, cuando se une a otra como tal, acá tenemos un COH, acá tenemos su carbono, su hidrógeno, su radical y su amino. Bien, ¿qué pasa? Que en la unión de estos, se simplifican, ¿cómo lo explico ya bien? Estos pasan a simplificarse y este enlace viene a ser un enlace amida. Y bueno, eso es más que todo, ¿no? Mm, acá es que en nitrógeno siento que les van a preguntar más de verdadero y falso, la verdad. Pero bueno, y eso vendría a ser todo. Muchas gracias por la atención. Y pasaremos a dar el repaso rápido como siempre. Y luego de eso les paso el post-test. Y bien. Y luego del post-test pensaba mostrar las respuestas de todos los eh, post-test anteriores para que ya tengan una idea de cuáles eran las respuestas y puedan repasar para su examen parcial. Bien, pero un segundo. Perdón, me quedé sin aire. Ya, a ver, el nitrógeno. Bien. El nitrógeno, en cuanto a su etimología, viene de la palabra nitrón y de la palabra geno. Entonces, ¿eso qué significa? Generador de ácido nítrico, dicho por Lavoisier y Laplace en 1790. En generalidad es importante constituyente de aminoácidos, que esos a la vez generan proteínas, ácidos nucleicos y amidas. Entonces, una proteína, en su estructura contiene nitrógeno verdadero. Actúa en la división celular y los organismos vivos, humanos, no pueden captar N2 atmosférico. Los que sí pueden vienen a ser las bacterias, ¿ok? Y se utiliza pequeña parte que está en el suelo. Siguiente. Distribución en el planeta, universo y organismo. Si hablamos de la composición del universo, se encuentra en un 0,042, en la composición del cuerpo humano en 1,4, que viene a ser el cuarto más abundante del cuerpo humano, y en todo lo demás, el nitrógeno ocupa menos de 0,0, bueno, de menos de 0,1. ¿Ok?
Si hablamos de sus propiedades, su número atómico viene a ser el 7, tiene una estructura cristalina de forma hexagonal, es un no metal, sus características es de inodoro, incoloro e insípido. En la tabla periódica se encuentra en el periodo 2 del grupo 5A. Se le encuentra de manera natural en forma molecular como gas, esto en la atmósfera, y constituye el 78% del gas atmosférico. Siguiente. Si les hablo de sus isótopos, existen varios, pero los que se resaltan acá es el N14, N15, N13 y otros 9. El N14 es el más abundante y estable con 7 neutrones y 7 protones, con un 99,674%. El N15 es estable, no es el más abundante, con 8 neutrones y 7 protones. ¿Ok? Y el N13 y los otros 9 vienen a ser los inestables. N14, N15 estables, N13 inestable. Y a ver. El ciclo del el nitrógeno, eso se los voy a repasar bastante rápido. Bien, ¿qué pasa con el N2? Que se fija mediante bacterias y estos pasan mediante la modificación a hacer, mediante modificación por bacterias y hongos a NH4 que viene a ser amonio. Por nitrificación pasa a ser NO2, que es el nitrito, y por nitrificación también pasa a ser nitrato, y por desnitrificación vuelve a ser el gas nitrógeno de la atmósfera, ¿no? Por parte de la industria encontramos los fertilizantes que usan el nitrógeno. Entonces, esto de fertilizantes pasa a las redes tróficas marinas o por escurrimiento. Y si se trata de redes tróficas, se da el proceso de nitrificación. Si se da por escurrimiento, solo pasa desnitrificación y todo vuelve a ser nitrógeno atmosférico. A ver. Bien, acá les expliqué la fijación biológica que nitrificación pasa a ser un nitrato, este pasa a ser aguas subterráneas, todo acaba en aguas subterráneas y de estas masas de agua pues, se forman las tormentas eléctricas en donde expulsan amonio y el nitrato, ¿no? También por la acción de los volcanes que les mencioné. Bien, la fijación del nitrógeno. Acá tenemos la biológica, que es el nitrógeno atmosférico, que se fija en las plantas con participación de cianobacterias fotosintéticas importante, en donde las cianobacterias fotosintéticas, las acuáticas, más que todo, se encuentran en el mayor porcentaje en el planeta. Acá encontramos dos principales que vienen a ser el Rhizobium y el Azotobacter. El Rhizobium es simbionte en leguminosas y Azotobacter bacteria de vida libre. El nitrógeno se convierte en amoníaco o nitratos y este vive en las raíces de las plantas y es fijado por bacterias 200 millones de toneladas por año. La nitrogenasa solo actúa en condición anaeróbica. Am, Pueden preguntarles es, ¿cuántas toneladas? No. Eh, Se fijan 200 millones de toneladas al año, verdadero. Se fijan 300 millones de toneladas al año de nitrógeno, falso. ¿Ok? La fijación del nitrógeno, ya les expliqué de la biológica que es dada por bacterias, hongos y cianobacterias que fijan el nitrógeno atmosférico para llevar a cabo sus funciones. La fijación ambiental, que es la acción volcánica, los relámpagos, que rompen el nitrógeno molecular, el que se combina con moléculas de aire. Tenemos la fijación industrial, que es la de preocupación ambiental, ya que los fertilizantes, como sabemos, no causan efectos tan positivos en la atmósfera o en el planeta. Nitrificación, acá les explico con el dibujito, donde las raíces absorben el N2 en dos formas, en nitrato o amonio, y el amonio es convertido a nitrato gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. Esto depende de la temperatura del suelo, ya que cuando la temperatura sea menor a 10 grados centígrados, cuando tenga un pH de 5,5 a 6,5, el proceso será entre 2 a 4 semanas. La nitrificación le entrega energía a las bacterias y consecuentemente viene a ser el nitrosomona y el nitrococcus que convierten el NH4 en NO2 y el Nitrobacter que no se los menciono otra vez, pero es importante, oxida el N2 en NO3. ¿No? La amonificación se encarga de transformar compuestos nitrogenados presentes en nosotros, en nuestros restos, en animales, que pasa a ser amoníaco y amonio. Esto, existen bacterias y hongos amonificadores. La mayoría de nitrógeno es nitrógeno orgánico reciclado. El conjunto con la modificación, la nitrificación forma parte del proceso de la mineralización. Amonificación y nitrificación juntos forman lo que es la mineralización, ¿ok?
Y bien, la amonificación viene a ser la descomposición completa de la materia orgánica en donde se liberan compuestos nitrogenados disponibles para las plantas. Acá ya les expliqué con el dibujito de que cómo el nitrógeno pasa o cómo es absorbido por las raíces, luego estos mediante la amonificación pasan a ser amonio, luego mediante la nitrificación pasan a ser nitrito y mediante bacterias nitrificantes pasan a ser nitrato, ¿ok? De desnitrificación pasa al nitrógeno atmosférico. Acá es importante las bacterias. De amonio a nitrito pasa a ser nitrosomona. De nitrito a nitrato pasa a ser nitrobacter. Si no les dan las alternativas de nitrificación, amonio a nitrito, nitrosación. Y de nitrito a nitrato, nitratación. Entonces, relacionen nitrosomona con nitrosación y nitrobacter con nitratación. Eso es más que todo. Asimilación viene a ser cuando las plantas absorben a través de sus raíces nitrato o amonio para generar proteínas y ácidos nucleicos de las plantas, o cuando los animales consumen tejidos de las plantas para asimilar nitrógeno y asimilar compuestos. ¿Ok? Desnitrificación tiene importancia ecológica, mantiene la potabilidad de las aguas dulces. Las bacterias desnitrificadoras, acuérdense de eso también, la Pseudomonas y Bacillus, invierten la acción fijadora y nitrificadora. Devuelven el nitrógeno transformando el nitrito en N2, que es el atmosférico en general. Desnitrificación también, otro concepto que es la oxidación anaerobia del amonio por parte de las bacterias. Se producen intermediarios muy tóxicos y por eso este proceso tiene lugar en unas vacuolas llamados anomoxomas de membrana muy densa. También importante, es un proceso muy beneficioso en el tratamiento anaeróbico de aguas residuales. Y acá también les explico, ¿no? Cómo pasa de la nitrificación y la desnitrificación. Desnitrificación de NO3 a N2, que es el atmosférico. Y bueno, eso es... La nitrificación creo que ya la han entendido. Y si tienen alguna duda, háganmela saber. Inmovilización es contrario a la nitrificación, por medio de cual las formas inorgánicas que son el amonio y nitrato son convertidos a nitrógeno orgánico. Acá, ¿qué pasa? De que el amonio se convierte a NO3, pero ya no a NO2, entonces se corta este proceso y ese viene a ser la inmovilización, en donde pasa directamente a ser NO2. ¿Ok? Siguiente. Aminas de importancia biológica, las proteínas son aminas de cadena larga. En las proteínas del grupo aminas se le llama enlace peptídico, como le dice un dibujito al final. Y la urea es uno de los productos terminales más importantes del metabolismo del nitrógeno en animales y seres humanos. La urea es uno de los productos menos importantes, falso. Acá tenemos la urea, la amoxicilina, la nicotinamida. Ok. Y más ejemplos, la dopamina, que viene a ser un neurotransmisor, la epinefrina como una hormona adrenal, el L-triptófano como un aminoácido, piperacina, mata a los gusanos intestinales, ácido nicotínico, la niacina, la pirodicina, la vitamina B6. Eso lo van a ver, o no sé si ya lo han tocado más a fondo en seminario, que bueno, es importante que lo sepan. A ver, el óxido nítrico, les mencioné la anterior clase del oxígeno, pero también es bueno decirlo acá, tiene un rol en la vasculatura, esto no lo he separado, pero tiene un rol en la vasculatura, tiene un papel homeostático importante, regula el flujo sanguíneo tisular, controla la remodelación vascular, protege el endotelio contra la agregación plaquetaria y la adhesión de leucocitos, importante en la acción macrofágica, ¿ok? A ver, efectos del nitrógeno sobre la salud como nitrito en el organismo puede impedir el transporte de oxígeno al combinarse con la hemoglobina. ¿Qué pasa? Tenemos un nitrito, este se combina con la hemoglobina que viene a ser nuestra sangre, entonces impide el transporte del oxígeno, lo cual moriríamos, ¿no? Los nitritos y nitratos pueden producir nitrosaminas, compuestos considerados cancerígenos. Son indicadores de ITU en el examen de orina. El nitrato afecta el funcionamiento de la glándula tiroidea y afecta el almacenamiento de la vitamina A. Los altos niveles de nitrógeno se asocian con la producción de lluvia ácida, lluvia ácida asociada con ácido nítrico, ácido ácido, y el efecto invernadero, acá el nitrógeno actúa en forma de óxido nitroso. Conclusiones, el nitrógeno es esencial porque forma parte de aminoácidos y los ácidos nucleicos, y las bacterias juegan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno. Bien, hasta ahí ya di como dos clases. ¿Tienen alguna duda para que les repita algo?
¿O todo bien? ¿Pueden reaccionar, por favor? Con respecto a lo de las amidas, había leído una parte que decía amidas y aminas. ¿Cuál era la diferencia? Bien, a ver, lo voy a hacer acá, a ver. Este, bien, una amina viene a ser solo un NH2. Esto solo viene a ser una amina. Sin embargo, una amida viene a ser lo que es, por ejemplo, tenemos toda una cadena. Acá encontramos el CO y este está unido a un NH2. Esto en conjunto vendría a ser una amida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les mencioné lo de los aminoácidos, como tal, acá tenemos a la proteína, ya claro, tenemos a la proteína. No, de verdad no me ha gustado eso. A ver, tenemos a la proteína y entonces, como sabemos, acá tiene su carbono, acá tiene su hidrógeno, acá tiene su carboxilo, ¿no? Y acá tenemos otra proteína que tiene su carboxilo, pero acá tiene su NH2. Entonces, ¿qué pasa cuando unas proteínas se unen? Acá se libera agua. Acá tenemos 1H y de acá sacamos solo un H. Entonces, este forma agua, H2O. Y esto se va para un lado. Entonces, lo que viene a ser el CO y el NH2 se juntan formando un enlace amida. Entonces, por sí solo la amina es solo este grupo. Y la amida viene a ser la unión del CO con el NH2 que se encarga de unir proteínas. Mm, ¿Todo bien? Ok, gracias. Ok, gracias a ti. Este, ¿Alguna duda más o pasamos a hacer el post-test? Bien, creo que todo se ha entendido. Entonces, a ver, mande- ya a ver, les voy a pasar el post-test como tal. Chicos, en el grupo voy a dar la votación si es que van a querer un repaso de todos los temas más el banco. Bueno, un banco que yo he hecho, no que me ha facilitado. Ya a ver. Ya, les paso por acá el post-test y también por el grupo de WhatsApp. Al igual que el pretest, este tiene un tiempo limitado para responder. Así que respóndelo, por favor. Ah, cierto, les iba a mostrar la respuesta de los anteriores test. Un segundo. Ya a ver. Si no estoy mal, el anterior test del nitrógeno sí les mostré, ¿no? Entonces, eh, bien, hasta las 11 les parece que... A las 11 vayan enviando su post-test para luego yo pasar con las respuestas de los anteriores pretest, por favor.
Por cierto, chicos, ya se retiró a algunos también que estaban en la asesoría por inasistencias. Entonces, traten de no faltar y de llenar bien lo que es su póster, por favor. A ver. Bien, mientras van terminando, voy presentando las respuestas de los anteriores post-test. A ver, a ver. Ya bien. El primero que fue de introducción a la química, acá la primera pregunta fue, ¿el universo se encuentra en un estado vacío? Entonces la respuesta vendría a ser 10 a la menos 35. Recuerden, si les hablan de estado inflacionario, te hablan de 10 a la menos 35, 10 a la menos 32. Si te habla de que era muy denso, es el primer momento, entonces vendría a ser 10 a la menos 43, como tal. Ok. Igual, ¿cuál de las fuerzas fundamentales mantiene los átomos unidos? La electromagnética, y no hay que confundirlo con la fuerza fuerte, que como les mencioné, se encarga de unir protón y neutrón para formar el núcleo del átomo. Uno une átomos y otro es ya. Bueno, es sensible a la fuerza fuerte, fuerza débil y a la gravedad corresponde a los hadrones. Los leptones, corresponde simplemente a que es sensible a la fuerza fuerte. ¿Ok? Bien, el siguiente era qué número cuántico está relacionado con la orientación de la nube electrónica. Este es el número cuántico magnético. No es el spin, no es el principal, ni es el secundario. Orientación magnético. La materia no se crea ni se destruye, se transfiere. Pertenece al concepto del principio de Carnot. No es el principio de Lavoisier ni la primera ley de la termodinámica. Además, esto te habla de la materia. Si te habla de la termodinámica, viene a ser energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok, esto viene a ser el primero. El segundo pretest o post-test. Primero, la capacidad de un elemento para combinarse con otro viene a ser valencia, no es hibridación, mucho menos es número de oxidación y electronegatividad tampoco. A ver. Indica los números de oxidación según corresponde en el H2SO4. Acá si no estoy mal, les enseñé cómo sacar los números de oxidación. Entonces, el hidrógeno siempre va a ser +1, del oxígeno siempre va a ser -2. Hay casos especiales, pero como tal son especiales, entonces no nos van a preguntar. Entonces, si acá tenemos 2H, vendría a ser 2. Si acá tenemos O4, que vendría a ser 4 por -2, vendría a ser -8. Entonces, 2 menos 8 vendría a ser -6. Y para que llegue a ser un 0, vendría a ser su número de oxidación del azufre, vendría a ser un 6. Lo incorrecto, bueno, en cuanto a la hibridación. Sabemos que la hibridación es una recombinación de orbitales atómicos, ocurre antes del enlace o en la fase previa. Es el resultado de la hibridación, o bueno, el resultado de la hibridación son los orbitales atómicos híbridos, ¿ok? Y explica el enlace covalente a partir de los orbitales. Totalmente falso. ¿Cuál no es un enlace interatómico? Si te habla de interatómicos, te habla entre átomos. Iónico ya saben que es un enlace entre este no metal y metal. Si les digo covalente entre dos no metales, si les hablo de metálico entre metales, y el puente de hidrógeno se encarga de unir moléculas. ¿Cuál de los siguientes enlaces es el más débil? Esto acuérdense siempre que van a ser las fuerzas de Van der Waals. Ujú. Ya, el tercero vendría a ser, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto si hablamos de isótopos del hidrógeno? Protio, un neutrón, desde ahí estamos mal. El protio solo tiene un protón y un electrón. El deuterio, cero neutrones y un protón, no. Deuterio tiene o sea, dos partículas subatómicas, un neutrón y un protón. El tritio es el que está correcto, ya que tiene dos neutrones y un protón. Cuidado que les pongan dos protones y un neutrón, eso es falso.
solo tiene dos neutrones y un protón. Ok, es como les he explicado. Tritio, dos neutrones y dos protones. Esto ya no vendría a ser tritio. Esto creo que ya no existe ni siquiera porque tiene cuatro partículas subatómicas. ¿Cuál de los siguientes conceptos es incorrecto? A ver, isótono, mismo número de electrones. Ah, no. A ver, isóbaro, mismo número de protones. Acá creo, acá lo he hecho mal, ¿no? Porque isótono es la misma cantidad de neutrones. Bien, isóbaro, mismo número de masas, esto es correcto. Acá, perdónenme, en serio, acá sí, 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 sí lo hice mal. Isótopo, les dije la memotecnia, que es el mismo número de protones. Isóbaro, mismo número de protones, no. Ok, eso no es correcto. ¿Qué enunciado no corresponde a la molécula de hidrógeno? Molécula de hidrógeno son dos hidrógenos. Si les hablo que son iguales, tienen misma electronegatividad, vendría a ser no polar. Entonces, acá la única alternativa que no corresponde es que es molécula polar. Tienen enlace covalente, comparten, o sea, son dos átomos no metales y la energía de su enlace es 431 kilojoules por mol. La hibridación sp3 o también llamada tetraédrica. Si es solo sp, viene a ser lineal. Si es sp2, viene a ser triangular. Y sp3, tetraédrica. La circular no existe. Eso fue para confundirlo. ¿Qué es incorrecto sobre CO2? Hibridación sp4. Este era el más obvio porque no existe la hibridación sp4. Aumenta la temperatura del planeta y activa la bomba de protones a nivel mitocondrial. Este, de el oxígeno ya les mostré en la anterior sesión y ahora me tocaría de esta sesión, si no estoy mal. A ver, un segundo. Espero que hayan terminado su post-test porque si no va a ser muy... no sé. A ver. Bien, este es el post-test de ahora. ¿Cuál es su nombre? No, mentira. Ya, marque lo incorrecto. El nitrógeno es el importante constituyente de aminoácidos verdadero. Se le encuentra de manera natural en su forma molecular verdadero. Constituye el 78% del gas atmosférico verdadero. Los humanos podemos captar N2 atmosférico falso. Este es el incorrecto. Solo las bacterias. ¿Ok? La alternativa correcta de isótopos. N15 es estable y el más abundante. Es estable, no el más abundante. Esto es incorrecto. N14 inestable, totalmente falso. Y bueno, sí, es el más abundante, pero es inestable. No, pero es estable, entonces esto está mal. El N13 es estable y poco abundante. Poco abundante, verdadero, estable, falso. Entonces, lo único que daba N14 estable y más abundante. ¿Qué parte de la planta absorbe el N2 en la nitrificación? La raíz, eso es importante también. En conjunto con la amonificación, la nitrificación forman parte del proceso de asimilación. No, ese es cuando las raíces lo absorben o cuando un animal come las raíces de una planta. Desnitrificación es cuando sale de nitrato a la atmósfera. Inmovilización cuando ni siquiera llega a ser nitrato, pasa de nitrito a nitrógeno atmosférico. Y mineralización es la opción más adecuada acá. El paso de nitrito a nitrato es mediado por qué bacteria. Acá les expliqué. Nitrosomona a nitrito es, es la nitrosomona, pues. No, perdón. Nitrosomona viene a ser de amonio a nitrito. Y el nitrobacter viene a ser de nitrito a nitrato. Escherichia coli no lo mencioné en ningún momento de la sesión, entonces si alguien lo amargó, no sé. La nitrogenasa tampoco. Y bueno, eso vendría a ser todo en cuanto a esta sesión. Bueno, en cuanto al test, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta acá sobre o alguna queja sobre el test, sobre alguna alternativa? No, creo que no. Ya tengo 10 respuestas. Ya pasaron, creo que casi, bueno, pasaron más de 10 minutos de que lo mandé, entonces ya lo voy a cerrar, ¿ok? Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias por la atención de esta clase y nada, nos vemos en la siguiente clase, chicos.